Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, ya lo van sabiendo, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Todas las semanas nos zambullimos en la rosca política local. Hoy, capítulo 4, si cumplimos un mes de vida juntos. Y el temario de esta semana es realmente complicado para la República Argentina. Vamos a hablar mucho y con muchos detalles de la marcha de jubilados y de hinchas y de barras que empezó bien pero terminó muy mal. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de todo lo que fue dejando la tremenda inundación en Bahía Blanca y algunos anuncios políticos rimbombantes. Les quiero contar cuántos son efectivamente reales y cuántos están llenos de humo. Y otra polémica que parece que quedó atrás en el tiempo, pero es muy actual. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vía decreto de necesidad y urgencia. Tengo todos los detalles. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Es una semana complicada para la República Argentina por un telón de fondo que es estrictamente económico, el dinero que cobran los jubilados como haber, pero una marcha que despertó todas las grietas siempre muy existentes y a flor de piel en la República Argentina. El telón de fondo, decía, tiene que ver, y ahora vamos a repasar algunos números, con la situación innegablemente mala de los jubilados desde hace mucho tiempo, pero particularmente a partir del 10 de diciembre de 2023, cuando el Gobierno de la Libertad Avanza encaró un ajuste muy severo a los jubilados. Y si no me creen a mí, váyanse a revisar los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, muy seria, muy respetuosa, muy profunda, que dice que la mayor parte del ajuste que prometió el oficialismo actual recayó precisamente sobre los haberes jubilatorios. La marcha se hace todos los miércoles desde hace mucho tiempo, solo que en el último tiempo empezó a crecer la posibilidad de que otros sectores acompañen a los viejitos, así no quedaban solos. Entonces se empezaron a sumar algunos hinchas de Chacarita, después de River, después de Boca, después de la B, después de la C, de los equipos más chicos, hasta que también algunos miembros de Barra Bravas prometieron estar allí presente bancando a la tercera edad. Habrás visto las imágenes y escuchado los detalles por todos lados, pero para pasar en limpio basta decir que durante este operativo, que en un momento se desmadró, las fuerzas federales terminaron deteniendo a más de 120 personas. Eso sí, la mayoría fue rápidamente liberada por una jueza de la ciudad, Karina Andrade, que dijo que no había elementos suficientes y delitos concretos por los cuales estaban acusando a estas personas, entonces solo dejó los que tenían detalles más graves. El propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que más de la mitad de los que quedaron detenidos por estos incidentes en el Congreso tienen efectivamente antecedentes penales fuertes. Por supuesto que, más allá de este contexto general, porque el tema lo conoces, es un asunto muy pero muy complejo. ¿Había muchos jubilados que genuinamente reclamaban por su dinero? Sí, había muchos jubilados. ¿Había muchos hinchas genuinamente seguidores de su club que querían apoyar a la tercera edad? La respuesta también es contundente y es sí. Y hubo personas encapuchadas con la cara tapada que tiraron piedras e incendiaron desde contenedores de basura a patrulleros. Sí, también la respuesta es afirmativa. Por supuesto, ya este combo hace que el tema sea realmente difícil de abordar. Y hay que agregar una pregunta más. ¿Hubo uso de la fuerza de manera desmedida? También podemos decir que sí, porque se viralizó muchísimo la imagen de una abuela de cerca de 80 años golpeada y con su cabeza rebotando contra el piso, y un fotógrafo baleado con un dispositivo de gas que, en vez de haber sido tirado por la policía al cielo para que caiga en un ángulo un poco más amable, entre muchas comillas, le dio de lleno a la cabeza y le generó pérdida de masa encefálica. Para sumar más complejidad, terminó incendiado un patrullero que estaba en los minutos previos extrañamente abandonado en las calles, y si bien el gobierno aseguró que se incautaron armas, también hay videos que hacen sospechar que esas armas
estaban siendo dejadas en el piso de la plaza central del Congreso por la propia policía. Por supuesto, el gobierno desde el momento cero dijo que los que iban a marchar con los jubilados eran barra bravas, pero los manifestantes que estuvieron ahí, y yo pude hablar realmente con más de una decena, dijeron que había infiltrados y que la enorme mayoría de los presentes eran personas de bien que solo querían bancar a los más viejitos. Para encuadrar este asunto y no escuchar siempre la voz de Patricia Bullrich, que fue la vocera oficialista de esta verdadera batahola, escuchen al jefe de gabinete, Guillermo Francos, directamente hablando de golpe de Estado. En definitiva, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado, ¿no? Se pretende una suerte de golpe de Estado. Sí, totalmente. No encuentran un elemento para poder cuestionar a un gobierno que está dando soluciones y con el cual la mayoría de los argentinos está de acuerdo después del desastre y el desorden heredado, y buscan este camino, ¿no? Que es desestabilizar. Con este panorama tan opaco de estos días en la República Argentina y ante jornadas realmente tan tristes, siempre llama la atención, y lo quiero dejar asentado de manera personal, esta suerte de republicanismo selectivo de algunos sectores políticos, y no me voy a hacer el sonso, también de sectores comunicacionales. Nadie quiere, por supuesto, un barra brava haciendo desmanes en la calle. ¿Quién puede pretender eso o festejarlo? Pero tampoco, me imagino, que queremos jubilados golpeados o la cabeza reventada de un fotógrafo al que se lo acusó de ser militante, pero la única realidad es que estaba tomando fotos del operativo policial que ya en ese entonces se había descontrolado. Algunos condenan lo primero, lo de los barra bravas, y bien condenado, pero hacen silencio con lo segundo, con los abuelos golpeados o el fotógrafo internado con riesgo de vida. Llamativo. Como les decía, lamentablemente, toda esta situación de descontrol en las afueras del Congreso de la Nación, ya vamos a hablar de lo que pasó adentro, termina tapando el hambre de los jubilados. Y ustedes saben que justo en estas horas tenemos números muy pero muy interesantes y dolorosos de cuánto necesita un abuelo para poder sobrevivir dignamente. La que se llama canasta básica de los jubilados ya aumentó un 75,2% interanual y llegó a 1.200.000 pesos. Es decir, un jubilado necesita más de un palo para poder vivir. Ahora, te preguntarás si esto es mucho o poco. Bueno, yo te digo que la jubilación mínima, que incluye un bono que está congelado desde que asumió Javier Milei de 70.000 pesos, está hoy en día en 349.121 pesos con 71 centavos. Te lo paso en limpio por si te perdiste con los números. 1.200.000 pesos para poder vivir bien, para comprar lo básico y subsistir, pero un abuelo con la jubilación mínima gana menos de 350.000 pesos. La canasta básica que mide la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos datos son de ahí, incluye gastos en alimentos, en vivienda, en medicamentos y en servicios, entre otros. Por eso es importante destacar estos números justo cuando en los próximos días vence la moratoria previsional, es decir, que se le va a quitar el acceso a las jubilaciones a quienes no completaron los 30 años de aportes requeridos. Y todo esto cuando 7 de cada 10 que cobran la jubilación mínima, que como quedó en claro me parece no alcanza para nada, entraron por moratoria. Y entraron por moratoria no porque querían hacerlo de esa manera, sino porque cerca del 50% de la economía en la República Argentina se maneja de forma informal. ¿Ven que cuando hablo de complejidades realmente no estoy exagerando? Mientras todo eso pasaba afuera del Congreso, adentro del Palacio Legislativo se vivió otro verdadero escándalo y muy pero muy vergonzoso. Los diputados nacionales Lisandro Almirón, que es de La Libertad Avanza, y Oscar Sago, que es del MID, cercano al oficialismo, se terminaron primero empujando y después pegando a trompadas durante el final de una sesión en la que se había aprobado tratar en comisión la semana que viene los proyectos para que se investigue el caso Libra, el CryptoGate, del que en instantes les voy a estar contando también detalles. Ponete un cachito los gritos de cuando todo el mundo se empezó a pelear con todo el mundo adentro de la Cámara de Diputados.
Vamos a sacarlo, me arrepentí, porque la verdad, insisto, da una vergüenza bárbara. La discusión empezó cuando Almirón se molestó justamente porque Sago apoyaba la idea de investigar lo ocurrido con Libra. No era tampoco tan loco apoyar que se pueda investigar este caso tan escandaloso desde el Congreso. En el medio también se pelearon Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, con Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, y Martín Menem, de La Libertad Avanza, aprovechó todo ese lío y terminó levantando la sesión porque dijo que como los diputados no estaban sentados en sus bancas, se habían quedado sin quórum y se levantó esa sesión justo cuando se iba a discutir si le sacaban a Javier Milei las facultades delegadas. Afuera parecía una cancha realmente llena de desmanes y adentro la situación del Congreso no estuvo para nada mucho mejor. Esta semana fue difícil en la República Argentina por la trágica inundación en Bahía Blanca y alrededores, también en Ingeniero White y Cerri. Sabés que hubo muertos, sabés que hay desaparecidos, sabés que hay evacuados, pero por supuesto, antes que nada y de meternos en la política, hay que hablar de lo estrictamente climático. En los últimos 30 años, el régimen de lluvias de Bahía Blanca fue de 600 milímetros por año y a finales de la semana pasada cayeron cerca de 350 milímetros en tan solo pocas horas. Esto es innegable y por supuesto nos sirve para profundizar en cómo las ciudades, sobre todo las más inundables, van a tener que prepararse para fenómenos climáticos como este. Esta vez Javier Milei, hay que admitirlo, se interesó más en este asunto, y digo más porque en diciembre de 2023, cuando apenas había asumido la presidencia de la República Argentina, dijo que los bahienses, después de sufrir en ese caso un huracán, se las tenían que arreglar solos. Escuchá lo que había dicho. Frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, en esta ocasión Javier Milei terminó yendo a Bahía Blanca y anunció la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados de manera directa, proporcional y sin intermediarios, al menos así lo dijo, pero todavía el gobierno no difundió detalles. Yo estimo que van a cumplir con su promesa. Quiero marcar, para ser justo, lo del cambio de actitud, porque hasta el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, el ex titular de la Cámpora, Andrés El Cuervo Larroque, me admitió que, al menos en estas horas, hubo algo diferente. Esta vez, ustedes sí, desde el gobierno provincial, el que comanda Axel Kicillof, lo vieron al gobierno nacional más interesado en poder trabajar juntos, más ¿están trabajando coordinadamente? Sí, hay un cambio de actitud. Bueno, el viernes yo hablé con la ministra Petovelo, fue la primera vez que pude tener una charla telefónica desde que asumió, objetivamente, pero por supuesto, bueno, la coordinación general la lleva el ministro de Gobierno Carlos Bianco con el jefe de gabinete Francos. También hay un puente en el área de seguridad y estamos coordinando permanentemente. El Gobierno Nacional se comprometió a enviar una primera transferencia de 10.000 millones de pesos para paliar lo que te diría yo la primera urgencia, sí. Pero estamos hablando de necesidades que lógicamente van a superar esa cifra. Eso sí, ya que estamos hablando del oficialismo, déjenme marcar el carancheo político de José Luis Espert, el diputado de la provincia de Buenos Aires, que apareció en fotos importantes que encabezaban Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, Luis Petri como ministro de Defensa y Axel Kicillof como gobernador bonaerense. ¿Qué tenía que hacer José Luis Espert? Bueno, yo te lo puedo adelantar con data de los pasillos del poder. Él va a ser, si nada cambia, el candidato para las elecciones legislativas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por ende fue, y lo tengo que decir así, sin ningún tipo de metáfora, a querer robar alguna foto. El oficialismo, y particularmente Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, ya mandó 10.000 millones de pesos para paliar las primeras emergencias detrás de la inundación en Bahía Blanca. Pero atención, porque
el intendente local, Federico Susbieles, de origen peronista, dijo que se necesita mucho más dinero. Y en cuanto al aporte de la Nación de 10.000 millones de pesos, me enteré por las redes sociales, por una comunicación del ministro Caputo. La verdad que nos parece importante que se colabore con los bahienses, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? Más allá que la reconstrucción de la ciudad, nosotros estimamos que no estamos hablando de menos de 400.000 millones de pesos. Les recuerdo, ya que hicieron de Los Pasillos del Poder uno de los podcasts, por suerte y gracias, más escuchados de la República Argentina, que hay un alias Bahía por Bahía, por es con X, Bahía X Bahía, para poder colaborar con la asistencia social de las familias damnificadas por estas tremendas inundaciones. Así que, si tienen algo, todos podemos ayudar. Quiero decirles que mientras afuera y adentro del Congreso de la Nación, como ya contamos, estaban absolutamente todos hasta las piñas, pasó algo importante en la Cámara de Diputados, porque por unanimidad, aunque circuló una fake news por redes sociales, se aprobó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca y para las localidades bonaerenses vecinas que, por supuesto, quedaron bajo el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que se obliga al gobierno nacional a destinar partidas extraordinarias para la asistencia y para la reconstrucción de estos lugares. El monto va a tener que definirse en una mesa de trabajo conjunta, dijeron, entre Nación, entre provincia y esos municipios, pero por supuesto es una buena noticia y quiero aclarar que en este caso sí la política se puso de acuerdo y tanto el oficialismo como sus bloques aliados y la oposición votaron todos a favor de esta situación que ahora tiene que definir la Cámara Alta, el Senado. Como comentaba al principio cuando empezamos a hablar de Bahía Blanca, hay que marcar que junto a las sequías, las inundaciones son la catástrofe más recurrente y también que más daño le provocan a la economía argentina. De hecho, el Banco Mundial estima las pérdidas en 1.400 millones de dólares anuales y viene advirtiendo que por el cambio climático, y subrayo este concepto, hacia 2030 las pérdidas podrían llegar al 4% del PBI. Y esto me da el pie ideal para empezar a hablar de Mauricio Macri, del expresidente de Argentina que salió con todo. Muy probablemente, al menos para mí, apuntando a ese público que no quiere saber nada con el peronismo o el kirchnerismo, pero que a la vez creía que necesitaba un cambio nuestro país y que en paralelo no le gustan quizás las formas de Javier Milei, buscando ese público, podemos decir, un poco más institucional y republicano. Antes que nada, Mauricio Macri salió a decirle al gobierno de alguna manera que el cambio climático, y sí, existe. Es un abrazo enorme a todos los bahienses. Hemos visto lo que ha pasado, por eso cuando escucho a veces que el cambio climático es un invento, digo, señores, cuidado, ¿no? Así que espero que el trabajo en conjunto del municipio primero, la provincia después y con la ayuda de la Nación empiece una reconstrucción que va a ser lenta, ¿no? Quiero decir a los vecinos de Bahía Blanca que entiendan que lo que han perdido se perdió y que reconstruir va a llevar su tiempo, pero juntos lo vamos a lograr. Y lo más importante es que este problema del cambio climático vino para quedarse. Si este ya fue un mensaje teledirigido de Macri a Javier Milei, escuchá lo que dice el expresidente al actual presidente sobre las obras que, sentate, no lo vas a poder creer, tiene que hacer el Estado. Y hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país, porque hay muchas ciudades, ahí cerca Neuquén corre un riesgo muy grande para una lluvia extraordinaria, que una represa solo lo resolvería, que es Niwil, creo que si no recuerdo mal, y hay que poner en marcha esas obras que las tiene que hacer el Estado, no hay vuelta acá, las tiene que hacer el Estado, porque ahí está en riesgo la vida de la gente, la vida diaria de la gente. Pero para. Si esto te pareció mucho, hay más de Mauricio Macri, porque le dijo a Javier Milei que aunque no le guste, tiene que recibir y juntarse con Axel Kicillof. No hay más remedio, por más que lo entiendo al presidente Milei, que sentarse con Kicillof sea no algo muy agradable, pero no hay más remedio. Es el gobernador hoy. Es con obra pública y el gobierno descree en la obra pública. Y bueno, pero en este caso no hay alternativa que pueda hacerlo por sistema financiado, pero tiene que hacerlo por obra pública. El Estado tiene que licitar, no hay otro.
Increíble, ¿no? 3 definiciones de Mauricio Macri y en un ratito tengo más. Pero ya que estamos hablando de Axel Kicillof, quiero marcar que el gobernador de la provincia más relevante de la República Argentina en cantidad de habitantes volvió a pedirle una reunión a nuestro presidente y además le hizo una solicitud muy particular con respecto al préstamo que se viene del Fondo Monetario Internacional. A ver, Axel. Le digo al presidente de la Nación que ya se lo había solicitado con respecto a otras cuestiones. Es importante poder reunirnos para hablar de estas cosas al máximo nivel, así que vuelvo a solicitar en el lugar que sea una reunión con el presidente de la Nación. Luego, ya que se está hablando de un crédito del Fondo Monetario Internacional, espero que una porción del crédito del Fondo Monetario Internacional para la cuestión cambiaria, sino que por lo menos una porción determinada se utilice para temas como este, fundamentales, ya que vamos a recibir crédito internacional. Nos metemos así en el tercer tema de esta semana en los pasillos del poder. Axel Kicillof nombraba el acuerdo que el gobierno tiene prácticamente cerrado con el Fondo Monetario Internacional y justamente, aunque ya parece que pasó hace millones de años, así de intensa es la República Argentina, hay que decir que el gobierno publicó en estos días en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia, sí, otro DNU, que lo habilita en principio a alcanzar este acuerdo con el FMI. Vos te preguntarás, bueno, si está el DNU, están los detalles. Y yo te tengo que decir que no, porque este DNU no dice el monto del préstamo y tampoco dice las condiciones que puede exigir el organismo de crédito. El texto sí aclara que lo que vamos a pedir es un nuevo programa de facilidades extendidas con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años y un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. Atención, porque hay polémica, porque en el pasado, y acá me voy a ir al archivo, el presidente Javier Milei, que por supuesto no era presidente, sino un economista que giraba por los pasillos mediáticos, no le gustaba nada el Fondo Monetario Internacional. A ver, Javo. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. Las palabras de Javier Milei en el pasado son claras, pero ahora necesita esta suerte de préstamo puente para engrosar las reservas del Banco Central y en algún momento poder salir del cepo sin mayores turbulencias. La decisión del gobierno de Javier Milei de sacar por DNU este acuerdo con el FMI, parece un juego de palabras, y después pedir el apoyo del Congreso, la verdad que generó mucha incertidumbre y sorpresa en la oposición. Obviamente, en la oposición quizás más fuerte, pero también en la oposición que podemos catalogar de dialoguista. Claro, técnicamente ese decreto, como todos los decretos, tienen que pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Y síganme acá, no me quiero poner demasiado técnico, pero quiero que lo entiendan. El jefe de gabinete lo va a enviar al Congreso, a esa Comisión Bicameral, pero gracias a una modificación de cómo se manejan los DNU en la Argentina, del gobierno de Néstor Kirchner, con que una Cámara no rechace el decreto, se confirma su vigencia. Acá pueden llegar a entender por qué el gobierno elige esta vía, la del DNU, y no un proyecto de ley. Esta semana Luis Toto Caputo quiso justificar esto que les cuento. ¿Por qué un DNU? Bueno, esta es la versión oficial. Porque si algo podemos justificar que es de necesidad y urgencia, es esto. La gente quiere salir de las restricciones cambiarias, quiere que haya más inversión, quiere que haya más trabajo, quiere que haya mejores salarios. Y, a ver, seamos francos, Horacio, o sea, si nosotros mandamos esto a las dos cámaras, donde sabemos que en el Senado hay mayoría kirchnerista y que el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, por definición, esto se va a demorar y mucho. Y no es un tema que se puede demorar y mucho. Entonces nosotros estamos haciendo lo que es mejor para los argentinos. Miren, este es un tema que no podemos estar dando vueltas, porque es lo que pide la gente y es lo mejor para la gente, y hay necesidad y hay urgencia en esto.
Claro, todo muy lindo, pero el tema es que la legislación actual indica que cualquier nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cualquier endeudamiento de la República Argentina tiene que ser enviado al Congreso para ser discutido. Esto es gracias a la ley que se llamó Legislación Guzmán, por Martín Guzmán, el ex ministro de Economía de la República Argentina, que propuso este proyecto que se aprobó con mucho apoyo de la oposición para que nunca más la República Argentina pueda pedir un préstamo tan grande como el que pidió Mauricio Macri, lo volvemos a nombrar, durante su periodo como presidente. Y ya que estamos haciendo mucha referencia justamente a Mauricio Macri, y seguramente todavía no podés creer lo que escuchaste hace un ratito sobre el cambio climático, sobre las obras, sobre una posible reunión con Kicillof, yo se los adelanté. Mauricio Macri no se guardó nada y también le tiró un dardo a Javier Milei por esta manera de cerrar un acuerdo con el fondo. El acuerdo por decreto, por DNU, como lo manda el gobierno y no por proyecto de ley, Mauricio Macri. De vuelta es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza. Creo que eso es importante. Un Mauricio Macri que jugó fuerte esta semana, seguramente porque quería aparecer en este espacio en los pasillos del poder. ¿Avanzamos? Nos vamos a meter ahora con el escándalo cripto por Libra. Lo vengo contando acá, el gobierno se quiere sacar de encima todo lo posible esta estafa para muchos por esa criptomoneda, gracias a que, solo por si no lo recuerdan, Javier Milei publicó el 14 de febrero un tuit que decía cómo invertir en esa criptomoneda. Muchos invirtieron, muchos perdieron y algunos ganaron bastante dinero. Este asunto está siendo investigado por la Justicia Federal, la investigación está delegada en el fiscal Eduardo Tayano, pero la verdad quiero marcar que por ahora ningún periodista amigo del gobierno, ningún periodista que tiene la posibilidad de entrevistar asiduamente, siempre son los mismos, al presidente de Argentina, le hizo a Javier Milei la única pregunta que hay que hacer, por las dudas, por si me están escuchando. ¿Quién escribió el tuit de la polémica? ¿Cómo hizo Javier Milei para tener ese texto particular que se tenía que publicar a esa hora para que muchos empezaran a mover Libra? Una pregunta simple, pero que increíblemente todavía no tiene respuesta. Vengo contándoles que además de Javier y Karina Milei involucrados en esta cuestión, hay algunos nombres que venimos mencionando con asiduidad: Hailen Davis, Mauricio Novelli, Julián P., Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. De él quiero hablar, un asesor de la Comisión Nacional de Valores que terminó renunciando en estos días, sí, tanta actualidad, tapó este asunto, diciendo que es inocente, que se pone a disposición de la justicia, pero que prefiere no asesorar más a esta comisión. La oposición ya dijo, el primer caído por el escándalo Libra, entonces es esta persona Morales. Dicen en los pasillos del poder que Javier Milei nunca podría haber llegado a Libra sin que Karina Milei, su hermana, la secretaria general de la presidencia, le hubiera abierto las puertas a personajes, seamos honestos, bastante opacos. Y tengo algo realmente muy pero muy interesante en este contexto, porque empezaron a salir las primeras encuestas después del escándalo Libra. Y tengo que decirles, y esto el oficialismo libertario lo sabe, que la imagen de Javier Milei cayó entre 6 y 10 puntos en el último mes. Para muchos analistas, por supuesto, algo que tiene que ver directamente con el golpe en la credibilidad que recibió Javier Milei, que obviamente hay que decirlo, todavía no ha sido juzgado por la justicia federal. Les voy a marcar apenas 2 de 5 relevamientos que han circulado en las últimas horas. Uno es de Opina Argentina y otro es de Atlas Intel. La progresión de la imagen que muestra Opina Argentina realmente da un dato muy llamativo. Hay una baja en el último mes en la imagen positiva de Javier Milei del 54% al 48%, pero en paralelo la imagen negativa subió del 45% al 52%, es decir, las dos líneas se entrecruzaron. Atlas Intel es una consultora brasileña muy pero muy prestigiosa y
famosa en la República Argentina porque le pegó absolutamente a todos los números de la elección general y del balotaje que llevaron a Javier Milei a la presidencia de nuestro país. Y lo que dice es que la caída en la imagen de Javier Milei fue de nada más y nada menos que 10 puntos. Pasó del 55% de imagen positiva al 45%. Y la negativa, también como en la de Opina Argentina, subió de 41 a 50. Es un dato, créanme, que aunque el oficialismo lo va a negar, está preocupando mucho a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Y así llegamos al final de una nueva semana de los pasillos del poder. Sí, la verdad, una semana tan intensa que en la República Argentina valió como por 5, o por 6, o por 8, o por 10. El detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa lo encontrás acá todos los viernes en los pasillos del poder. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos y hasta la semana que viene.